lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11 en la mañana. Hemos procurado tener varias visiones a la interna del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre los episodios ocurridos en los últimos días. Antes de que se difunda el audio, la conversación del consejero de gobierno Aparicio Caicedo con el superintendente de bancos designado Raúl González Carrión, conversamos aquí en esta mesa de trabajo con Juan Javier Dávalos, consejero justamente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre la polémica por las acciones de protección. En ese momento era la polémica, ¿no? La acción de protección concedida por una jueza de San Borondón, que echó abajo la designación del Consejo, y la acción de protección con medida cautelar concedida por un juez de Yaguachi, que ordenó que la Asamblea posesione a Raúl González Carrión como superintendente y que el Consejo de Participación Ciudadana se abstenga de conocer la nueva terna que ya había sido enviada por el presidente de la República. Esto ocurrió hace una semana, el pasado viernes. Pero claro, después tuvimos este episodio de la conversación telefónica y ahí, insisto, creo que no hay que ser un genio ni un estudioso para darse cuenta de que claramente en las expresiones del consejero de gobierno se nota una injerencia en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entremos en materia. ¿Cómo le ha caído a David Rosero, consejero de este organismo, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el escuchar este audio en donde el consejero de gobierno Aparicio Caicedo le dice a Raúl González: yo te aseguré que no iba a haber quórum en la sesión del Consejo? Palabras más, palabras menos. David Rosero, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio, Belkis, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de Sonorama a nivel nacional. Gracias por el espacio. Me parece que el audio de Teleamazonas revela algo bastante grave. Estamos frente al Montesinos ecuatoriano, que de ad honorem ha pasado a sin honor. Yo exijo al presidente Lasso la renuncia inmediata del consejero Aparicio Caicedo por la flagrante violación y injerencia en otra función del Estado, en el Consejo de Participación Ciudadana. Pero más allá de eso, me parece que es importante, y hago una solicitud a la Fiscal General del Estado para que se inicie una investigación por dos presuntos delitos. Uno, por presunto tráfico de influencias estipulado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal, y el 154 del COIP de un presunto delito de intimidación. Lo que escuchamos en este audio, que ha sido confirmado por el propio consejero de gobierno como real, es la muestra fehaciente de la metida de mano que sucedió ya en febrero. Con la policía se tomaron el Consejo de Participación Ciudadana a la fuerza, pero este modus operandi ha seguido pasando en la Judicatura y en otras instituciones del Estado. Recordará que la promesa de campaña, Fabricio, del presidente Lasso fue eliminar el Consejo de Participación, pero vieron más conveniente, al no poder hacer esto, tomarse el Consejo y tomarse la Judicatura. Esa es la situación. No sé cómo el gobierno vaya a combatir la corrupción si en Carondelet están los escándalos de corrupción de las aduanas, de Petroecuador y ahora de la metida de mano en otras instituciones del Estado. Consejero, bienvenido nuevamente, buenos días. Pero ¿hubo o no hubo esa presión de la que se conoció en ese audio para que no exista el quórum en esa sesión? ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo se configura este presunto delito que señalo? El día viernes 15 de julio está grabado en el canal de YouTube oficial del Consejo de Participación Ciudadana. Asistimos las consejeras y consejeros para escuchar el plan de trabajo del magíster Raúl González Carrión. En ese momento, el único de la terna que quedaba luego de la descalificación de la primera y de la tercera. En ese contexto estuvimos presentes 4 consejeros: Ulloa, Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y mi persona. De una forma sorprendente, a pesar de haber quórum, se suspendió la sesión. ¿Con qué argumento? Bajo ningún argumento, porque se señalaba que deberíamos estar todos presentes, que deberíamos estar todos de forma... Bueno, en ninguna parte de la norma dice que tiene que haber de los 7 presentes, pero sí el quórum, que es 4. Así es. 4 hacen quórum. Luego nos damos cuenta por el audio que prácticamente la orden de Caicedo se cumple, porque él
señala en este audio que, de acuerdo a Teleamazonas, es del 16 de julio, es decir, del día siguiente, donde él señala, y yo te dije, palabras más, palabras menos, que no iba a haber, que se iba a suspender la sesión, lo cual efectivamente ocurrió. Por eso yo señalo que aquí hay un presunto delito de tráfico de influencias, es decir, se ordena desde Carondelet que se suspenda a pesar de existir quórum el día 15 de julio y prácticamente la sesión se pasó para la semana siguiente, toda esta situación. Y ahí trascendió, estimado Fabricio y Belkis, ciudadanía en general, las llamadas que se rumoraba que había una serie de llamadas, pero no nos imaginamos que solo era de Carondelet. También hay una llamada de Ruda Regui, la destituida superintendenta de bancos. Eso es lo que dice Raúl González. Eso es lo que primero señala. le ha llamado Ruda Regui, que luego le llamó una persona de Carondelet que trabaja con el consejero de gobierno. Eso es lo que Así ha es, dicho. Karen Sichel y luego el señor Caicedo. Eso es lo que señala, entre otras cuestiones más. Entonces, esto me parece grave. Creo que el incremento de la corrupción en el gobierno nacional es directamente proporcional a la concentración de poder y vemos que se da toda esta situación. Yo quiero exhortar a los asambleístas, a los 137, que se pueda proceder a la posesión del magíster Raúl González Carrión, porque no puede ser posible que una vez que ha sido legal y constitucionalmente designada una autoridad con 4 votos a favor, 2 abstenciones y 1 voto en contra del presidente Ulloa únicamente, una jueza de tercer nivel pretenda influir en decisiones de otra función del Estado, en este caso la función legislativa. Por eso me parece que ese mensaje es importante, porque al parecer, lo que pasó con la expresidenta Yori, lo que ha pasado en estos últimos días, lo que se da a entender es que desde Carondelet se maneja la justicia. Por eso me parece importante incluso el juicio a los vocales de la judicatura por otros audios, otras barbaridades que han cometido, 7 causales. Me parece que es necesaria una limpia, una depuración de la justicia y también al interior del Consejo de Participación, donde laboran muchas personas vinculadas directamente con Carondelet. ¿Usted considera entonces que no es preciso que se remita una nueva terna para la designación de la autoridad? Bueno, nosotros no hemos conocido oficialmente esa terna. El presidente Ulloa se ha arrogado funciones porque nunca ese pedido ha pasado por el Pleno del Consejo de Participación. No hay una veeduría ciudadana como en todos los concursos suele existir de inicio. No existe una... Perdón que le interrumpa. Para el caso de las designaciones vía terna del Ejecutivo, ¿también se arman veedurías? Para todo, por concurso y por terna. Claro, porque esto no es un concurso. Este viene a ser un proceso de selección cerrado que está abierto a la impugnación ciudadana, pero también se arman veedurías. Sí, con veeduría e impugnación ciudadana establece la Constitución. Incluso para las ternas. Así es. Y aquí no se ha armado veeduría. Aquí no existe ninguna veeduría, el equipo técnico no ha sido legalmente conformado, es decir, el señor Ulloa, que recibe órdenes de Carondelet, fue candidato asambleísta por Creo en pasadas elecciones, pide la terna unilateralmente, luego envía la terna a un equipo técnico, cambia a las personas de ese equipo técnico. Todas esas decisiones tienen que pasar por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. El día domingo anterior, como se quedó sin quórum, de forma desesperada procede a atropellar la normativa y hacer toda esta serie de barbaridades. Aquí hay una reflexión también importante. El presidente de la República, conocemos su pasado en el sector financiero. Entonces, no puede ser el superintendente de bancos, que debe ser una persona que vele por el interés de los usuarios, porque se reduzcan las tasas de interés, porque se analice la pertinencia o no del tema del Banco del Pacífico, una persona vinculada directamente al presidente de la República. Si bien es cierto, él envía la terna, pero es demasiado evidente que desde el gobierno se haya pretendido imponer a la señora Rosa Matilde Guerrero, que un día antes de la destitución de Arregui fue impuesta como subrogante la superintendencia de bancos, antes asesora, mano derecha, como quien debía asumir ya por bendición desde Carondelet esa dignidad. Yo lo que le digo, y esto lo comenté hace minutos,
Si bien es cierto, el presidente de la República tiene la potestad constitucional de enviar una terna para la designación de superintendentes, incluyendo el superintendente de bancos, yo sí creo que el presidente, en este caso en particular, por la relación histórica que ha tenido Guillermo Lazo con el sector bancario, él ha sido banquero. O sea, creo que no estoy diciendo nada que no sea real. El presidente Lazo ha sido banquero toda su vida. Yo creo que él, pienso yo, debió haber armado una terna con la gente más lúcida, más brillante, más capacitada y mantenerse al margen justamente por la relación que él ha tenido con el sector bancario. Y esto no lo ha hecho, consejero Rosero. Totalmente de acuerdo con ese criterio, y es más, en el audio se revela no solo a intimidación, amenazas, vas a saber lo que te va a pasar, no te quieren, es decir, aquí estamos jugando a los operadores políticos, y en ese contexto me parece que tiene que darse una limpia en Carondelet, tiene que irse inmediatamente este consejero ex ad honorem, hoy servidor público, tiene que rendir cuentas ya con esta nueva condición, pero esto, al ser grave, también sucede en otro proceso, Fabricio. Yo quiero denunciar también que lo mismo está sucediendo en el caso de la Contraloría General del Estado. Es decir, hay un listado de personas que integran la comisión de selección que un ex asesor del Consejo de Participación ha denunciado con nombres y apellidos ante la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional, que están vinculados directamente a Carondelet por petición de este mismo consejero presidencial. Es decir, no solo se ha metido la mano pretendiendo intimidar y amenazar en el caso del concurso de la superintendencia de bancos, pretendiendo que renuncie quien fue legalmente designado, sino que en otros procesos se está dando el mismo modus operandi y lamentablemente tenemos un títere como presidente del organismo, lamentablemente digo así, porque deja ser y deja pasar lo que se diga desde Carondelet, a pesar que en el Consejo hay un gran malestar, porque en el caso puntual del superintendente de bancos nosotros ya hemos tomado una decisión. Ahí para nosotros el tema está totalmente cerrado y más bien la Asamblea debe realizar la posesión y mandar un mensaje al país de que el primer poder del Estado no recibe injerencia ni de la función judicial ni desde Carondelet. Sin embargo, al interno del Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué es lo que va a ocurrir tomando en cuenta que la terna fue enviada y que ustedes dicen que no la han conocido, que el presidente del Consejo se ha rogado funciones y demás? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, nosotros en este tema no hemos señalado claramente, hubo 4 votos a favor, 2 abstenciones, 1 voto en contra. Aspiramos a que la Asamblea pueda proceder a hacer la posesión. Me sorprende la actitud de la famosa jueza Larisa Ibarra, quien tiene varios procesos disciplinarios en el Consejo de la Judicatura, tiene denuncias del propio alcalde de San Borondón, de la Comisión de Tránsito del Ecuador. No sé por qué no se actúa con la misma agilidad que se actuó con el juez de Manabí, con esta jueza sumamente cuestionada por pretender frenar la posesión de una autoridad del Estado, lo cual no ha pasado nunca en la historia de Participación Ciudadana, que una autoridad ya designada se pretenda frenar su posesión a través de la justicia. Es decir, si el día de mañana no le gusta el contralor, el procurador, que hasta el día de hoy no envía la terna y hay un atraso ahí del presidente, si no le gusta quienes van a ir de autoridades, van a seguir llamando a presionar que renuncien, van a utilizar la justicia para evitar que se posesionen. Entonces, esto es un mal precedente. En cualquier país del mundo, no solo ya habría renunciado cualquier consejero presidencial que se preste para estas trafacías, sino que estaría siendo investigado, como ha pasado en diferentes países del mundo. Lo del procurador, por ejemplo, desde el 31 de julio, o sea, desde el 1 de agosto, está el actual procurador general del Estado, el doctor Íñigo Salvador, en funciones prorrogadas. Digamos, él terminó el periodo el 31 de julio. Y no hubo el envío previo de la terna y todo el proceso de selección con la suficiente antelación para garantizar que a partir del 1 de agosto el país tenga un procurador designado. Yo no sé si esta prórroga o estas funciones prorrogadas del doctor Salvador son funciones constitucionales o legales, consejero Rosero. El Consejo Transitorio determinó que hasta el mes de julio culminaba el proceso del periodo del señor Salvador al frente de la Procuraduría General del Estado. En el mes de abril, el Consejo de Participación Ciudadana
aprobó el reglamento para designar al nuevo Procurador General del Estado, pero de forma lamentable, y esto es una irresponsabilidad desde Carondelet, hasta el día de hoy no se ha enviado la terna para designar al nuevo procurador. Esto pudo haber sido enviado en mayo, incluso en junio, pero no ha sucedido así. No me parece que intencionalmente se intenta alargar los periodos de forma totalmente inconstitucional. Hay, entiendo, un procurador subrogante, pero lo que está pasando en el país, no sé si para hacer una terna, en este caso se demoren 3 meses, pero es una afectación a la institucionalidad del Estado, y en ese sentido yo solicito que desde Carondelet se quiten las manos que por sobre el Consejo de Participación, y estas presiones y esta sombra han quedado evidenciadas. Ahora, ¿qué debería pasar en los próximos días con los episodios de esta semana? Con la revelación del audio, con el envío de la terna para nuevo superintendente por parte del presidente de la República, con lo que se ha dicho respecto de la presunta injerencia del gobierno en el Consejo, consejero David Rosero. Bueno, me parece que debería haber un cambio radical en el actuar desde Carondelet. No solo pasa en esta institución, he señalado que esto sucede en la judicatura. Recuerde que el presidente de la República prometió una consulta popular para el tema de la justicia, para eliminar o cambiar el Consejo de la Judicatura. No se ha vuelto a hablar del tema. Luego vieron más fácil, luego de la renuncia de la anterior presidenta Maldonado, tomarse también esta instancia. Me dicen que lo mismo estaría sucediendo en la Contraloría, en otras superintendencias, es decir, es bastante grave. Lo que debería suceder es que el gobierno, en lugar de dedicarse a la ingrata tarea de meterle mano a otras instituciones del Estado, se dedique a trabajar por el empleo, por reducir las tasas de interés, por la educación, por medicinas en los hospitales, por la equiparación salarial docente, por concretar soluciones a los diálogos luego del paro indígena. A eso tiene que dedicarse el presidente, a trabajar y no meter la mano en otras funciones del Estado. Hay un comunicado que difundió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a propósito de los episodios de estos días. Ese comunicado fue firmado por 4 de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por Hernán Ulloa, presidente, por María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta, por Ivette Estupiñán y por Francisco Bravo, pero no fue firmado ni por David Rosero, ni por Juan Javier Dávalos, ni por Sofía Almeida. Y allí, por ejemplo, ¿qué dice? Al haberse hecho público un audio en el que se hace alusión al proceso de designación del superintendente de bancos, informamos a la ciudadanía que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un órgano independiente que no actúa bajo presiones por parte de actores políticos en la designación de las máximas autoridades del país y demás funciones. Los días martes 19 y miércoles 20 de julio se instaló la sesión para la designación del superintendente de bancos con 7 consejeros y consejeras presentes, es decir, con quórum completo, lo que dio mayor legitimidad al proceso de designación de la máxima autoridad de la superintendencia de bancos. Cualquier opinión política sobre los hechos descritos consideramos que es parte de una campaña de desprestigio que busca desestabilizar a la institución. El Consejo hoy es una institución seria, respetuosa de la institucionalidad del país y que cumple con las aspiraciones del pueblo ecuatoriano en desarrollar sus actividades con agilidad, eficiencia y transparencia. Se debe recalcar que ninguna función del Estado, actor político o social, ejerce injerencia en el accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué no firmó usted este comunicado? Bueno, nunca conocimos el texto, ni tampoco... ¿no les tomaron en cuenta? No, nunca se dio esa situación. No es que no quisieron firmar. Yo pensé que no quisieron firmar el comunicado. No, tampoco se nos puso a consideración. Bueno, se dan este tipo de situaciones no solo en esto, sino en una serie de temas más. Me parece que hay al menos algo relevante ahí en el comunicado. Lo importante es que se avala la designación del superintendente de bancos. Lo que falta en ese comunicado es lo que pasó antes. Efectivamente, el 19 y el 20 hubo quórum completo, pero el día 15, el día que Aparicio Caicedo, de acuerdo al audio de Teleamazonas, ordena que se suspenda la sesión, efectivamente eso sucede. Y luego existe esta llamada el siguiente día sobre esa situación. Me parece que eso es un detalle importante que se omite en ese comunicado de forma tal vez deliberada, pero evidencia también lo que está pasando al interior. Es un secreto a voces que permanentemente existen llamadas
reuniones en Carondelet, incluso varios ministros acuden al Consejo de Participación directamente cuando se da la discusión de temas de designación de autoridades. Es decir, extrañamente se da estas situaciones cuando existe el avance de varios procesos de autoridades en el país. Por eso me parece importante que la Asamblea Nacional dé una respuesta, no solo en el ámbito de la fiscalización, sino en el ámbito de seguir cumpliendo con sus atribuciones de posesionar a las autoridades. Me parece que es necesario... Pero sobre ese tema, el presidente de la Asamblea ya se ha pronunciado también a través de un comunicado oficial en el que ha pedido a las instancias judiciales, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, que den celeridad a este trámite de apelación que se presentó sobre el tema del superintendente de bancos. El tema es que mientras no se resuelva la apelación, uno entendería que la Asamblea no puede posesionar. No puede actuar porque de eso depende justamente claro, el accionar de la... Estaría yendo contra disposición de autoridad competente. Correcto. Mire, la facultad constitucional de posesionar constitucional le corresponde a la Asamblea Nacional. Y yo creo que ellos pueden hacer esta facultad. Recuerde que un caso similar pasó en el tema de la expresidenta de la Asamblea Nacional. Todavía estaba en proceso un litigio de acción, de protección, de situaciones jurídicas, y sin embargo la Asamblea, por el clamor de la gran mayoría de asambleístas, resolvió hacer los cambios pertinentes en la dirección del legislativo. Ahora me parece que si se sucumbe a esta situación, evidentemente se ingresa en un ámbito bastante opaco de que una jueza de tercer nivel, porque la decisión incluso se toma en Quito, pero se va a dilucidar en San Borondón, sea la que sin legitimidad dirija a la Asamblea Nacional. Por eso me parece que el análisis legal tiene que ver con otras condiciones también, y en ese sentido nosotros incluso ni siquiera hemos sido notificados legalmente de la resolución de la jueza. Es decir, hasta el día de hoy no nos ha llegado ese tema. Por eso incluso la apelación oficialmente no se ha dado. Hay un tema más, esta jueza está recusada, se ha pedido esta situación, y por eso también la sala provincial en Guayas tiene que resolver esta situación. Pero ¿qué pasaría en todo caso si la Asamblea procede con la posesión y en este caso se resuelve el tema de la apelación y queda insubsistente lo otro? Bueno, es una facultad constitucional de la Asamblea posesionar. No, los jueces no son los que designan o anulan procesos, eso nunca se ha visto en el país, y genera también un mal precedente. En ese sentido, creo que debe actuarse acorde a estos parámetros constitucionales y dar un mensaje al país. Ahora, me parece que ya las otras implicaciones tienen que ver con las situaciones ya políticas, que la Asamblea tiene que llamar a comparecer a todo este entramado de injerencia que desde Carondelet y desde el Consejo se ha venido dando, no solo en este concurso, en Contralor y en otros procesos más. Correcto, doctor David Rosero, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias. David Rosero conversando aquí en A Primera Hora, su posición respecto de los episodios de esta semana, respecto de la situación de la superintendencia de bancos, la polémica por el audio que se ha difundido, en donde evidentemente hay cuestionamientos sobre el papel del consejero de gobierno Aparicio Caicedo. Sobre eso, en cambio, el lunes tendremos la postura del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, que ha comprometido justamente una entrevista con nosotros para la próxima semana. Muy bien, gracias a David Rosero. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.